Queridos amigos chilenos, eh, a todos los participantes de este congreso extraordinario en Santiago, a todos los amigos del IRPA, de la FRAC, de las sociedades latinoamericanas, iberoamericanas que están presentes allí, pero sobre todo, como vuelvo a repetir, a mis queridos amigos chilenos, de los cuales tengo tantos, a todos les quiero pedir disculpas por no estar con ustedes. Realmente tengo un caso de fuerza mayor y no he podido viajar. Mil disculpas y les agradezco a los organizadores que me den la oportunidad de comunicarme con ustedes por este medio. Voy a compartir pantalla. Esto generalmente es lo más complejo. Y ahí está apareciendo mi presentación, que como ustedes pueden ver en el título, se refiere a exposición ocupacional a bajas dosis y baja tasa de dosis y al problema de la atribución de efectos e inferencia de riesgos e imputación de daño a estas bajas dosis, que son las cuales que nosotros trabajamos. Bueno, ustedes preguntarán por qué me quiero referir a la exposición ocupacional. Y el motivo creo que lo van a ver durante la presentación, es que lo que hoy llamamos protección radiológica comenzó realmente como una protección radiológica ocupacional. Así que lo que hemos logrado y los problemas que tenemos que mirarlos en ese marco original. Porque podíamos haber cambiado ese marco original cuando introducimos otras cosas, pero no lo hicimos. Forzamos ese marco original y esto obviamente trae problemas. Y de esos problemas vamos a hablar y vamos a hablar de las posibilidades de soluciones a esos problemas. ¿Por qué protección ocupacional? Entonces, por esto que he dicho y por el hecho de que ha ocurrido hace poco varias reuniones de las cuales me voy a referir, una hace par de semanas, pocas semanas. ¿Y por qué bajas dosis? Porque realmente es donde tenemos un problema en este momento que puede avanzar y transformarse en un gran problema. En protección ocupacional realmente hemos hecho mucho por el trabajo conjunto con la ILO. Hubo una conferencia muy importante en el 2002, otra en el 2014 y otras en muy pocas semanas, en Ginebra, donde yo expuse muchas de las cosas de las cuales voy a hablar con ustedes. Quizás alguno de ustedes estuvo en esa reunión. Y las bajas dosis porque ha ocurrido un problema nuevo, que es que por primera vez el OIEA ha analizado los problemas del derecho nuclear. Y uno de los problemas del derecho nuclear es cómo manejarse con las bajas dosis. Hay una conferencia muy grande que se hizo este año y un libro que lo ha puesto gratis en la web al que lo quiera bajar y les recomiendo que lo hagan porque ahí tenemos un problemita. Entonces, sobre esta base, el contenido de mi presentación va a hablar de la génesis, de la evolución, de los logros, de los desafíos y un pequeño epílogo. La génesis es importante para saber dónde estamos y perdonen si soy un poco aburrido en esto. La parte primera va a ser esta génesis. Antes de empezar con la génesis, les quiero recordar un tema importante. En el año 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo. Esto tiene una gran influencia sobre lo que nosotros estamos haciendo. Fue lo único que se hizo bien después de la Primera Guerra Mundial, realmente. Pues se hizo la Liga de las Naciones, que no sirvió para nada, pero se fundó la OIT, y la OIT es una de las organizaciones más extraordinarias del sistema de Naciones Unidas. Pero nuestro punto de partida, el punto de partida de nuestra profesión, fue el descubrimiento de la radiación ionizante y la radioactividad.
El 8 de noviembre del 95, el Röntgen descubrió esto que él llamó un nuevo tipo de rayos, y que iban a como no sabía lo que era, le pusieron rayos X, sacando la primera radiografía fue de la mano de su mujer, pero lo importante fue que pocos meses después, Siemens patentó un equipo de rayos X, que fue lo que hizo la explosión de este sistema, de su uso. Y prácticamente en paralelo, Becquerel descubrió la radioactividad del uranio. Estos son los dos hechos fundamentales que le siguen obviamente un par de años cuando Madame Curie descubre el radium, que va a ser uno de los elementos primeros y principales. Inmediatamente se incrementaron los usos de estos dos nuevos fenómenos. ¿Se imaginan? En esa época parecía magia esto, lo que estaba pasando. Y lo primero que lo tomaban fueron los circos. Los circos se ponían ahí, ponían su osamenta y era un espectáculo en los circos. Esta tragadora de sables, por ejemplo, después todos los días se sacaba radiografías para que vieran el sable adentro de su cuerpo. Y después aparecieron cosas raras. La terapia con radio fue lo primero que se distribuyó, el agua con radio, agua emanada. Todavía hoy tenemos problemas como esos. Acá en Europa hay un montón de lugares que todavía siguen vendiendo agua con radio para curar todos los males que ustedes se puedan imaginar. Y aparecieron las fontanas de radio, lo que acá se llama spas. El spas es un lugar una cueva donde hay radio, agua natural con mucho radio. El primero fue el de Bad Elster en 1924. Este sigue funcionando. La gente va a irradiarse muy contenta. Y hay otro acá en Austria, de donde yo le estoy hablando, perdón, debía haberlo dicho al principio, muy conocido. Es decir, este país que es tan antinuclear por la radiación, tiene uno acá en Bad Gastein, donde las autoridades austríacas le explican a ustedes que la radiación es muy buena, si es de Bad Gastein, si es de Austria. Ahora, si viene de la frontera, alguna planta nuclear acá de Eslovaquia o de la República Checa, entonces es muy mala. Esto es Bad Elster hoy en día, es decir, hay miles de turistas y de alemanes y checos, esto está en la frontera entre Alemania y Checa, que van ahí a irradiarse con radio y con radón. En la misma época se empezó a usar en cosméticos el radio, cosméticos radioactivos, y en Nueva York se lo vendía en la Quinta Avenida, es decir, que era algo sumamente popular. Y en dentífricos, para que los dientes brillaran, le ponían radio a los dentífricos. Esto pasó. Todos estos usos ciertamente debieron haber generado mucho daño entre los trabajadores que producían los bienes, nadie lo sabe, pero en esa época las estaciones de producción radiológica no existían. Esa es la realidad. Pero una de las cosas más paradigmáticas que existieron fue lo que las llamaron las chicas del radio, que fueron trabajadoras de plantas de pintura autoluminosa en Estados Unidos, que las usaban para pintar las esferas de relojes y de diales de aviones. Y entonces ya para pintar con material radioactivo, para que brillaran esas líneas, se ponían el pincel en la boca para afinarlo. Así que bueno, fue un desastre absoluto. Todas estas chicas murieron de manera catastrófica, con cánceres de hueso, ruptura de hueso. Fue probablemente un verdadero desastre. Pero todo esto aparentemente no preocupa a la gente. La preocupación apareció de la reciente profesión de los radiólogos, recién hecha. Fueron los radiólogos los que dijeron: acá hay un problema, tratemos de cuidarnos. Porque estaban usando muchos rayos X y sin ningún tipo de protección. Miraban directamente a los pacientes y irradiaban mucho, pero los radiólogos irradiaban mucho más. Y entonces empezaron a verse problemas en los dedos, en muchos lados, y el daño por radiación resultó obvio para ellos, y entonces los radiólogos se preocuparon por ellos mismos. Así nace la protección radiológica en el año internacional, en el año 1928, que es un año muy especial para nosotros,
porque es el año en que en el segundo Congreso de Radiología en Estocolmo, los radiólogos crean un comité para que produzca recomendaciones para protegerse ellos en la práctica de radiología. Así nace la protección radiológica. Ellos establecieron lo que en ese momento se llamó el Comité Internacional de Protección contra Rayos X y Radio. La motivación principal, les vuelvo a repetir, es la protección radiológica de los radiólogos. Esa fue la motivación. Y este comité evolucionó con el tiempo y resultó en lo que hoy llamamos ICRP. Ya les voy a hablar de esto. El primer meeting de este comité, que se evolucionaría por convertirse en el actual ICRP, como fue una cosa muy formal, muy distinta a los meetings del ICRP de hoy, les puedo asegurar, y produjeron las primeras recomendaciones. Año 1928, las primeras recomendaciones de protección. Y bueno, estas recomendaciones, por un lado, dicen que hay efectos, lo que conocía en ese momento, lesión en tejidos, trastorno en órganos, cambios en la sangre, eso es lo que habían detectado, y pusieron algunos requisitos de protección. Proporciona protección adecuada y condiciones de trabajo adecuadas, y ponía la responsabilidad entre los jefes de departamento de rayos X y radio que debían garantizar tales condiciones para su personal. Fue el primer paso. Pero la ignorancia era infinita en ese momento, si no se sabía nada. La prueba es que las recomendaciones recomiendan cosas como que los departamentos de rayos X no deben estar situados por debajo del nivel del suelo, que las habitaciones tienen que ser ventiladas, con escape adecuada, renovación es decir, yo creo que creían que ventilando, no sé, los rayos se iban o se limpiaba el aire. Y además, para mí la más cómica es que decían que debían estar decoradas en colores claros, ¿no? Pues si la pintura hiciera algo. En fin, esto de alguna manera muestra que se sabía poco. En resumen, la protección radiológica fue creada solo con fines de protección ocupacional para la práctica de radiología. Este término práctica lo continuamos usando por años. Y muchos nos decían, ¿qué es la práctica? Esto viene de allí, viene de la práctica radiológica. Hasta que hace poco lo cambiamos por situaciones de exposición planificada. Bueno, la práctica, por supuesto, era una situación de exposición planificada. Pero lo importante es que en esa época la radiación natural de fondo, la que existía, fue ignorada. Y fue ignorada no por irresponsabilidad, sino porque no se sabía. Hace poco que nos dimos cuenta lo importante que era la radiación natural. No se sabía. Esa es la realidad. Entonces, a partir de esta génesis bastante discriminatoria, digamos, de alguna manera, vamos a ver cómo evolucionamos. Y una cosa importante de la evolución, que yo siempre menciono, mis amigos de Uruguay a veces no quieren hacerlo, creo, pero yo lo menciono, es que uno de los que comenzaron con esta evolución fue el Uruguay. En el año 1937, los uruguayos sacaron la primera legislación regulando la producción radiológica ocupacional del mundo, y mucho antes que todos los demás países. Y nos dieron un envión muy grande a todos los demás países latinoamericanos, porque nosotros nos copiamos, ¿no es cierto?, unos de otros, pero tardamos bastante en copiarnos. En la Argentina tardamos como 20 años para copiarnos. Pero al final nos copiamos. Pero fueron los uruguayos. ¿Cómo ocurrió esto? Miren, yo cada vez quisiera hacer una investigación histórica de esto y le pedí a mis amigos uruguayos que me ayuden, pero hubo algún genio ahí que se le ocurrió esto en el año 1937. Esto sucede en América Latina, sucede en Uruguay. Entonces siempre digo, no nos acomplejemos en América Latina, podemos iniciar nosotros, sacudir el cocotero nosotros y no necesitar estar esperando a los hermanitos europeos o del norte que nos enseñen qué hacer. La ley de Uruguay es la 9744, búsquenla, está en la web, y dice que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, designó una comisión, que para mí fue el primer organismo regulatorio del mundo, que estudie y reglamente las condiciones de protección y seguridad del personal que manipule rayos X y radio, así como las medidas de profilaxis para evitar lesiones profesionales. Sí, fíjense que la palabra protección
se usaba como condiciones. Y la acción de protección, se usaba la palabra profilaxis en ese momento, ¿no es cierto? Con el mismo concepto que de ahora, pero con una palabra que en general lo usamos distinto en este momento. Y así llegamos al año 55, así que los uruguayos se adelantaron como 20 años para el cambio. Y el 55 al 60, estos 5 años, son lo que yo denomino un lustro trascendental, porque realmente pasa de todo en estos 5 años. ¿Qué pasó en 55? La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica, el ANSCER. El único organismo científico de toda la Asamblea General, aún hoy, y el que nos proporciona la base de nuestra profesión. No es poco, una base científica consensuada al nivel de Naciones Unidas. Díganme de alguna otra cosa que tenga algo parecido. Nada. Inclusive, como vamos a ver en esta conferencia, ustedes van a discutir esto, la radiación no ionizante no tiene nada parecido. Todavía hoy estamos discutiendo, unos dicen que tiene efecto, otros dicen que no tiene efecto, nadie sabe poco. Hay distintos tipos trabajando por todos lados, pero nadie busca un consenso. Nosotros del año 55 tenemos un consenso a nivel de Naciones Unidas. No es poco. La función de ANSCER fue evaluar científicamente los efectos sobre la salud de la exposición a la radiación y además sus niveles globales. No se crean que las Naciones Unidas fue particularmente moral para esto. ¿Por qué se hizo por la radiación ionizante y no por otras cosas? Por las bombas, no por la razón por la cual lo hicieron los uruguayos, no por los rayos X y el radio, sino por la contaminación de las bombas nucleares que los famosos 5 grandes del buen humor estaban explotando por todo el mundo. 2 años después, en el 57, pasa otro hecho fundamental, que es la creación de la OIA. ¿Por qué es fundamental para nosotros? Porque la OIA es la única organización de las Naciones Unidas que tiene una función estatutaria única, establecer estándares de seguridad. Y subraya, incluyendo estándares ocupacionales. Así que el ocupacional seguía siendo el motor. Y además proveer a su aplicación al requerimiento de un Estado. Aún hoy el OIA lo está haciendo. Al requerimiento de Japón está aplicando sus estándares a las descargas de agua del accidente de Fukushima. Es decir, que aún hoy, y esto ha sido utilizado por países pobres, por países grandes, esta provisión de aplicación hoy la requirió Japón, antes la había requerido Francia, antes Estados Unidos, es decir, es una función muy importante del OIE. Y el OIE establece los primeros estándares internacionales. Ya lo vamos a ver. 2 años después, en el 59, ¿qué ocurre? El ICRP se reordena. Después de la guerra, o durante el periodo de la guerra, ese comité creado en Estocolmo prácticamente había, no desaparecido, pero poco hacía. Se reordena en ese año con la nueva nombre ICRP, pero mantiene la producción radiológica de los radiólogos. Lamentablemente nosotros usamos ese término, está mal. Debemos hablar de la protección contra la radiación, no de la radiológica, porque radiológica es un adjetivo que aplica la radiología, califica la radiología. Y aparece la primera publicación del ICRP en ese año. Es un cambio muy grande. Y en esa primera publicación aparece por primera vez la definición de protección ocupacional, relacionándola con un área controlada. La exposición de un individuo que trabaja en un área controlada constituye una protección ocupacional. Y estipula qué es un área controlada. Y en ese momento, todo lugar donde uno podía recibir más de 1.5 REM por año era un área controlada. Esta definición es bastante más precisa que las que vienen después, como van a ver ustedes. También se define por primera vez la dosis máxima permisible, con una fórmula. Una fórmula que depende de la edad de la persona. Y esto generó problemas.
yo creo que la lógica era correcta. Es decir, a medida que la persona va envejeciendo, puede recibir más dosis porque tiene menos tiempo para que esa dosis genere efecto, menos tiempo de vida. Sí que era una filosofía correcta, pero primer problema que generaba, que discriminaba a jóvenes y viejos, y esto en el área laboral es un pecado que no se puede ni aceptar. Y segundo, que ponía como foco la dosis y no el compromiso de dosis en un momento, en un tiempo de trabajo. Por eso es que esta fórmula finalmente fue abandonada, pero esta fórmula rigió durante muchos años como la recomendación del ICRP en protección radiológica. Y en el 60, cuando termina este lustro extraordinario, la Organización Internacional del Trabajo adopta la Convención de Protección Radiológica. Esto es un hecho fundamental, porque es esta convención, la única obligación legalmente vinculante que tienen los estados en protección radiológica. No hay otra. Lo demás son recomendaciones, normas que se pueden usar o no, si uno no cumple la norma no le pasa nada. Como me dijo un representante del Vaticano, son como los mandamientos en religión, ¿no es cierto? Si uno no los cumple, no va al cielo, porque en la tierra no le pasa nada. Bueno, esto es parecido. Menos en la parte ocupacional. La parte ocupacional sí que pasa, porque hay obligaciones legalmente vinculantes. Ahora, no todos los países la han firmado. Las obligaciones son muy claras. Todo miembro del OIT que ratifique la convención se compromete a hacerla efectiva mediante leyes, reglamentos, código práctico, todo medio apropiado para cumplir con la protección radiológica. Y la cantidad de países que la han firmado es enorme. En Latinoamérica prácticamente todos, esto no está actualizado, pero hay países importantes que no lo han firmado. Por ejemplo, Estados Unidos, no es parte. Y bueno, al final, como les dije, la OIE establece los primeros estándares internacionales de seguridad pegado a este tiempo, en el año 60 también. El INCIR 18 de la OIEA aprueba por primera vez estándares internacionales a lo que le llaman medidas de salud y seguridad. 31 de marzo del 60. Y sobre esta base salen los primeros estándares, que finalmente se aprueban en ese año, pero se imprimen en el año, 2 años después. Esto es la primera, y son muy buenos, ¿eh? Les recomiendo leerlos nuevamente. Son muy buenos, mucho más directos que los actuales. Esto nos da 60 años, 60 años de experiencia en esto. Yo les pregunto nuevamente, ¿qué otro sistema puede mostrar algo parecido? ¿Qué otro sistema de protección? Seguramente no el de las radiaciones no ionizantes, donde no hay ninguna todavía, ningún estándar internacional. Y tenemos no ionizantes por todos lados. Prendan el teléfono en este momento y van a ver todo lo que están recibiendo. A este lustro trascendente, del 55 al 60, siguieron 20 años de construcción de elementos de lo que sería el paradigma de la ICRP que estamos utilizando ahora. Comienza en el año 65, básicamente, el trabajo hacia el paradigma, con la publicación 9 del ICRP, la primera de una serie importante. Aparece nueva dosis admisible y por primera vez aparece un vínculo entre la dosis ocupacional y la pública. Después vamos a hablar de este vínculo, pero aparecen los límites por primera vez de ocupación y del público. Aparecen los primeros requisitos para la protección de la mujer trabajadora en edad reproductiva y del embrión. Un paso increíble. Les recuerdo que las normas de protección radiológica son las únicas del mundo que le reconocen al embrión una entidad. Ninguna otra. Por eso el Vaticano fue muy sólido en apoyar esto por este punto. Lo dijeron en la reunión del Board de Gobernadores. Es la única norma que le reconoce al embrión una entidad humana. En el 68 aparecen los primeros requisitos de evaluación de la contaminación interna.
un paso importante, de las cuales prácticamente ninguna otra cosa que son cosas externas se ha ocupado. La publicación ya 10 del ICRP. Y en el 77 ya nos dimos cuenta que había un problema en las minas. Lamentablemente empezamos tarde y poco, las minas de uranio y otras minas. Vamos a ver que tenemos que volver a esto con la publicación ya 24 del ICRP. Además, aparece el primer reconocimiento de los problemas sociales del desarrollo de un índice de daño. Es decir, los límites tienen que estar relacionados con un índice de daño. Ahora, ¿cómo buscar los índices de daño? Fue la publicación 27, hecha por uno de los mejores epidemiólogos de Pochin. Buscó el riesgo de trabajadores de industrias en el Reino Unido en el año 70, buscando accidentes, etcétera, y sacó un riesgo que era aceptable porque se trabajaba con ese riesgo en un país que normalmente tiene buenos índices de seguridad. Y además, en ese momento apareció la primera decisión sobre el factor de riesgo de los cánceres inducidos por radiación. Los datos de Hiroshima mostraban en altas dosis que ese riesgo era del orden 10 a la menos 2 por ciento. Y ese riesgo se lo extrapola a baja dosis. De esto vamos a hablar y vamos a hablar mucho. Por ahora, aceptémoslo como un dogma. Y entonces, ahí aparece la primera decisión sobre un método para juzgar la aceptabilidad del nivel de riesgo en el trabajo con radiación. El índice de daño de trabajadores comunes, junto con los 10 a la menos 2 por año, uno pone las dos cosas juntas y lo que le da son 50 milisievert por año, que es el primer límite de dosis que se genera con una lógica detrás. Ustedes pueden estar de acuerdo con la lógica o no. ¿Por qué comparar con los riesgos de los trabajadores comunes, por ejemplo? Y hay muchas críticas que se pueden hacer. Pero por lo menos hay una lógica, hay una comparación de riesgo de trabajador común, riesgo de trabajador radiológico, le da 50 milisievert por año. Pero allí ocurre una cosa que es menos racional. Surge el límite para el público. La ICRP decide utilizar 1/10 del valor ocupacional. ¿Por qué? No lo vi registrado en ningún lado. ¿Cuál es la lógica de que sea 1/10? ¿Por qué no lo mismo? ¿Por qué no un 20avos? ¿Por qué el límite del público tiene que ser 1/10? Pero de ahí surgen los 5 milisievert por año, que se utilizó durante muchos años para miembros del público. Esa es la lógica. Hay una lógica para el límite del trabajo, 50. Pero al límite del público, la única lógica es, bueno, tomamos el 10%. Es una lógica floja. ¿Y qué pasa? Hay una reevaluación de Hiroshima y Nagasaki porque hay un error en la dosimetría. Hay un factor 5, no se considera, la dosimetría original no consideró la humedad y la humedad cambia la energía de los neutrones, como ustedes saben, es decir, esto cambia el riesgo. El riesgo era más alto por un factor 5 y por lo tanto los 5 milisievert por año se llevaron a 1 milisievert por año. Es decir, que el famoso 1 milisievert por año que nos tiene enloquecidos a todos los radioproteccionistas proviene de esta lógica. 1/10 de los ocupacionales y después lo dividimos por 5 porque la dosimetría de Hiroshima y Nagasaki lo dice. Ahora, los 50 milisievert por año también había que dividirlo por 5. Ah, no, eso no porque generaba problemas. Los primeros que supusieron fueron los trabajadores. Se iban a parar cualquier cantidad de industrias, etc. Y hubo una gran discusión y se dejaron los 50 milisievert por año, pero se puso un extra de que no se podía superar más de 100 en 5 años, lo que de facto da un límite de 20 milisievert por año. Es decir, que el 20 milisievert por año ahora ya no tiene ninguna lógica como antes sólida, y el 1 milisievert por año no la tuvo nunca. Pero en ese tiempo también se hizo una cosa importante. Fue la primera vez que
nos dimos cuenta que la exposición ocupacional tenía una distribución logarítmica normal. Y esto tiene una importancia muy, muy, muy grande, que hemos perdido en la profesión. Yo recuerdo en mis viejos tiempos en el Centro Atómico de Ciencia teníamos papeles log normal por todos lados para hacer curvas, y ahora no los he visto más. Esto lo volvimos a rescatar en el trabajo que hicimos para Fukushima, en el informe de Fukushima de la OIEA. Véanlo, ahí está muy bien descrita la distribución logarítmico normal, que es esencial para detectar si estamos viendo la situación bien o no. Si la distribución no es logarítmica normal, algo anda mal. Es decir, que cuando ustedes tienen un grupo de gente expuesta a la radiación, donde va a haber gente con mucha dosis, otra con menos, etc., hacen la distribución logarítmica normal, la grafican, si no está sobre la recta de la distribución, hay algo que está equivocado. Miren los puntos que se alejan y van a encontrar siempre algún problema. Y así llegamos a la consolidación. En el 90 comienza la consolidación. Lentamente, Ansquer ya proporciona las estimaciones, está sólidamente instalado, ha producido muchos documentos sobre prácticamente todo. El ICRP proporciona un paradigma ya bien sólido. La ILO armoniza los intereses de los gobiernos, los trabajadores, los empleadores y opera los convenios internacionales, incluido la Comisión de Presión Biológica. Es la única organización internacional que nos ayuda en esto. Y el OIEA, con patrocinio de todas las organizaciones internacionales, incluida el OIT, establece los estándares. En esa época aparece el primer estándar así sumamente copatrocinado, que es la publicación 105, como ustedes saben. La cooperación del OIE y la ILO en eso ha sido fundamental. Y después aparece el trabajo de IRPA. Los profesionales reunidos en el IRPA aseguran la implementación de todo esto, la implementación internacional. De ahí viene el rol fundamental de IRPA en el sistema. Y en el 90 comienza la modernización del paradigma del ICRP. Y de esto tenemos que hablar un poquito, porque esta modernización incluye principios de protección, que como ustedes saben es el principio de justificación de acción, aplicación de la protección y limitación de riesgos individuales. Hay un cuarto principio que fue incluido separadamente en las normas internacionales. La gente del ICRP dice que era implícito ese principio en estos tres. Es el principio de protección del futuro y del medio ambiente. Bueno, yo personalmente creo que tan implícito no es, pero es cierto, me consta que estaba en la mente de todos los que generaron los tres principios primero, el futuro y el medio ambiente. La prueba es que de entrada el ICRP lo que limita, por ejemplo, no son las dosis incurridas, sino las dosis comprometidas. Esa es la mejor demostración que se tiene en cuenta el futuro. Pero en fin, creo que fue un error no ponerlo separadamente, el OIA lo puso separadamente, así que para el OIA son 4 los principios, para el ICRP 3. Y estos principios están basados en condiciones éticas muy, muy significativas e importantes. Y es importante que todos las conozcamos porque el ICRP y el OIA no lo ha hecho claramente, no lo ha dicho claramente, y esto es muy, muy importante. Las doctrinas sobre ética, las más importantes, son la teológica, que es la de las consecuencias, la utilitaria, la de la efectividad, la deontológica, que es la ética del deber, de Kant, que viene de las religiones del judaísmo, el cristianismo y el islam, fundamentalmente, y la areática, que es la ética de la virtud. El arete es una palabra griega que tiene diversas de traducir, como van a ver. La ética teológica, su aforismo es muy simple: el fin justifica los medios. O vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse, como decía Maquiavelo. Es la ética del poder, de los que toman las decisiones. La ética utilitaria, el aforismo consigue el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. La ética que comenzó con la revolución industrial, de alguna mente, que ha producido el beneficio de muchísimas personas. La ética deontológica
viene de la base religiosa, el no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es decir, es fundamentalmente la identificación del individuo a semejanza de Dios y por lo tanto no se puede hacer para el otro individuo un daño. Y esta del arete, la ética diátrica, tiene un epigrama que dice que la virtud está en hacer beneficios que sin duda no van a ser correspondidos. Es decir, uno hace un beneficio sin pensar que le va a tocar a uno. Entonces estos aforismos éticos los voy a poner en el mismo orden que puse los principios de la radioprotección. Ahí abajo lo puse el arete con su expresión griega, porque es una palabra muy difícil de traducir. Se ha traducido como virtud, pero es mucho, en griego arete es mucho más que virtud, es algo mucho más profundo. Y ahí están los 4 aforismos para los referimos. Bueno, fíjense, vamos a comparar las éticas con los principios. La teleológica, los fines y las consecuencias, una acción, son los que deben determinar su moralidad, las consecuencias. Y las justificaciones de cualquier decisión que altere una situación de posición de la radiación debe ser más bien que mal. Son comparables. El utilitarismo habla de la moralidad que debe ser juzgada en relación a su contribución a la utilidad general, es decir, que produzca mayor bienestar a la sociedad. Y la optimización que dice que el nivel de protección debe ser el mejor para las circunstancias prevalecientes, maximizando el margen de beneficio o daño equivalentes. La deontológica, como vieron, que la moralidad no se puede juzgar solamente por las consecuencias generales y utilidad social, sino sobre la rectitud de las acciones de protección sobre los individuos. Y el principio de limitación individual del ICRP dice que las desigualdades individuales que podrían causar las acciones justificadas o optimizadas deben ser prevenidas mediante la restricción de los riesgos individuales, con límites, restricciones, niveles de referencia. Ustedes lo saben eso. Y el arete dice que la moral de las acciones de protección debe ser juzgada por su arete, su virtuosismo, y no solo por su consecuencia, utilidad o obligaciones individuales. Y el principio cuarto dice que debemos proteger no solamente a la generación presente, sino al futuro y a su medio ambiente. De nuevo, comparables. Es decir, que hay una relación directa entre los principios del ICRP y las éticas aplicadas a la protección, que ahí lo ven. Y lo más importante que estos 4 están conectados, ¿no? Los que saben de ética a veces dicen que la ética teológica es incompatible con la deontológica, y no es cierto. Se pueden compartir las 4 éticas, y eso es lo que ha hecho nuestra profesión, no es poco, ¿eh? Pregunten ¿qué otra profesión ha hecho algo parecido? En la publicación del 138 del ICRP expuso esto finalmente, después de muchos años, pero realmente la profesión se concentra más en los valores que sobre la ética. La ética la pone como un anexo. Creo que eso no creo que fue una buena idea. Pero lo que debemos reconocer en este comienzo del paradigma, que ocurre una metamorfosis, un cambio. Lo que teníamos, lo que habíamos creado, era un sistema, un cubo ahí, que aplicaba a los trabajadores con límites de dosis, de riesgos, y en situaciones que llamamos prácticas, que eran situaciones planificadas. Esto era nuestro sistema. Y de golpe este sistema, que habíamos inventado para las prácticas de radiología y radioterapia, le empezamos a agregar otros trabajadores, distintos que los radiólogos, después le agregamos miembros del público, después le agregamos pacientes, y esto no estaba pensado para esto. Es decir, que el cubo original lo hemos transformado en un cubo de Rubik, que saben que es muy difícil de resolver. Todos hemos vuelto locos con el cubo de Rubik tratando de resolverlo. Y el cubo de Rubik tiene ahora, en vez de límites solamente tenemos optimización y justificación. En vez de trabajadores tenemos también público y pacientes. Y en vez de prácticas, es decir, situaciones planeadas, tenemos situaciones existentes y situaciones emergentes. Todo junto.
en el cubo original que era para otra cosa. Y hemos empujado allí un montón de principios y obviamente está haciendo agua por algunos lados. ¿Qué hubiera sido mejor? Comenzar de cero era imposible. Y no sé si hubiera sido mejor realmente. Sí que se hizo lo que se pudo y creo que tenemos que ajustarlo para que eso que se pudo sea también bueno, beneficioso. La ICRP 103 hizo un esfuerzo en este sentido, pero todavía creo que hace falta mucho más. Esta historia proporcionó la base para las normas de seguridad internacionales e intergubernamentales actuales, que es un sistema muy complejo, con una jerarquía de fundamentos, requerimientos y guías, como ustedes saben. En total son alrededor de 200 documentos. No es poco, ¿eh? Díganme qué otro pollutant, otro ataque a la salud tiene algo parecido. Y con principios fundamentales basados en estas éticas, que además estos principios, esto es importante, están copatrocinados por todo el sistema internacional. Todo. Yo he destacado la ILO en particular por una convención, pero está la Organización Mundial de Salud, está la FAO, en fin, está en todo el sistema internacional. ¿Qué otra cosa existe en el mundo que tiene algo parecido? No hablemos de la radiación no ionizante, donde no hay nada. No hay un unscare, hay una copia de ISRP, una mala copia del ISRP, y no hay ninguna norma internacional y no hay ningún sistema para crear esas normas internacionales. Estas normas que son internacionales e intergubernamentales, recuerden, pues son aprobadas por los gobiernos estas normas, no solo por las organizaciones. Los que las aprueban en las organizaciones son los gobiernos, son los embajadores representando a los gobiernos. Y entre ellos están los estándares, sobre todo el de protección, que tiene una historia fabulosa, desde el año 62 hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Una historia realmente fabulosa. Este es el último documento, como ustedes saben, la parte 3 del GCR. Pero además, este sistema, además de toda esta solidez, tiene provisiones para la aplicación, cosa que, de nuevo, díganme en qué otro lugar existe. Hay mecanismos para la aplicación de los estándares. Hay mecanismos de provisión de asistencia técnica, hay mecanismos para la promoción de intercambio de información, hay mecanismos para la educación y entrenamiento, ninguna otra cosa tiene los cursos de entrenamiento internacional que tenemos en este tema. Hay mecanismos para la investigación y el desarrollo, para la coordinación, y hay mecanismos para proveer servicios de verificación, como el que está haciendo ahora la comunidad internacional con Japón. ¿En qué otra cosa hay algo parecido? Ninguna. ¿Qué hemos conseguido entonces? Un verdadero régimen internacional e intergubernamental de protección contra los efectos dañinos de la exposición a la radiación ionizante. Para no ionizante no tenemos nada. Debemos ser orgullosos de esto, de este sistema, con estos cuatro pilares de ciencia con ANSCARE, del paradigma con la ISRP, de las normas con la ILO, la IAEA y de la performance con el IRPA. Realmente es un sistema extraordinario, único, que debemos cuidar y preservar. Tenemos que evitar que elementos no profesionales se entrometan con él y lamentablemente eso está pasando. Mucha gente que no conoce la diferencia entre un Sieber y un Becquerel opinan, son jefes, son grandes directores, así que este es un problema. Pero el hecho de que sea tan bueno no nos debemos actualizarlo de vez en cuando, ¿eh? No nos tenemos que quedar como si esto es la Biblia sagrada que no podemos tocarla. Lo debemos mantener al tanto por nuevos consensos científicos y además por desafíos contemporáneos que podemos tener. Debemos reconocer, yo diría sin duda, que la expansión del paradigma y del sistema normativo
de los trabajadores al público y los pacientes, de los límites de dosis, justificación y optimización, de las prácticas a situaciones existentes y emergentes, todo esto ha dado lugar a problemas de aplicabilidad y a desafíos para la conciliación del sistema. Tenemos que reconocer esos desafíos y ver cómo los atacamos. Yo les voy a transmitir algunos desafíos, algunos con más detalle que otros. Me voy a concentrar en las bajas dosis, algún otro más, pero hay muchos más y no tenemos tiempo para verlos a todos. El primer desafío es qué queremos decir con tipo de exposición. ¿Cuál es, ¿Cómo la definimos? Y vamos a comenzar con la exposición ocupacional. Por eso puse la exposición ocupacional como título. La convención del OIT lo que nos dice que todas las actividades que impliquen exposición a los trabajadores se aplica a la convención. A todas. Ustedes que están sentados en ese momento ahí son trabajadores, están trabajando por sus organizaciones y están recibiendo radiación cósmica. Así que a ustedes le aplica la convención. Las normas internacionales la definen como exposición sufrida por los trabajadores en el curso de su trabajo. Y define un trabajador, pero prácticamente es lo mismo. El glosario, que no tiene calidad de norma, pero está aprobado por el Board de Gobernadores de la OIA, por ejemplo, dice que la exposición ocupacional es toda exposición sufrida por los trabajadores, con la excepción de exposiciones excluidas o debidas a prácticas o fuentes exentas. Esto ya limita. Y la ICRP también la limita, con actividades exentas, que involucran o fuentes exentas, no las excluidas, exentas, las exposiciones médicas y las debidas al local, ya vamos a volver a las otras exposiciones médicas, al fondo local de origen natural. Pero resulta que el fondo local de origen natural varía de una casa a la otra. Esto no aclara nada. Dejan al regulador en el limbo. ¿Qué trabajadores están sujetos a la nueva exposición radiológica? No podemos decirlo con claridad. Por ejemplo, está bajo la convención del OIT un trabajador que vive en un área de bajo nivel de radiación natural, pero está empleado en un lugar de trabajo ubicado en un área de alto nivel de radiación natural. Esto es muy común en el mundo. Imagínense una casa con un alto nivel de radón, porque hay uranio ahí abajo, hay radio, hay mucho radón. Y el que está ahí dice, mire, esta es mi casa, yo vivo acá, no me vengan a molestar. Estos tipos de la explosión radiológica, yo vivo fenómeno acá, es mi casa, tengo ni alto nivel de radón, pero yo acá. Ahora, este señor decide contratar a alguien que venga a ayudarlo a limpiar la casa. Y esta persona no vive en una casa así. Entonces, esta persona, cuando viene a trabajar, está cubierta por la Comisión de la ILO, la autoridad regulatoria tiene que entender con ello. No está claro en ninguna parte del mundo. Los tripulantes aéreos están cubiertos por la OIT. Acá hay muchos reguladores escuchando. Si viene alguien de Aerolíneas Argentinas o de LAN Chile o de LAN y les pregunta, escúcheme, ¿ustedes son responsables de controlar mi exposición, sí o no? No lo sabe nadie. Hay un montón de políticas, los europeos por lo menos la monitorean, los americanos dicen, no, esto no es un problema. Por el hecho concreto es que las dosis por radiación cósmica son muy altas. Cuando uno está ahí arriba, son un orden de magnitud mayor que si están abajo. Y ahí hay tripulantes, ¿no es cierto? Que están buena parte de su vida ahí arriba. Entonces estos tripulantes están cubiertos por las obligaciones o no. Y los trabajadores de los spas, yo creo que en Latinoamérica no había en la Argentina, antes en el sur, en Neuquén, no sé si siguen estando, no sé si en Chile, en el sur, hay algún spa. Pero estos trabajadores tienen que estar bajo la convención.
Miren, estos son trabajadores ahí del SPADE que tienen acá en Austria. ¿Saben la dosis que recibe esta gente? No pueden cumplir con los límites, por ejemplo, mucho más que cualquier operador de central nuclear. Nadie lo controla. Pero hay algo todavía más complicado para el futuro. Puede haber un nuevo paradigma para la producción de los trabajadores dedicada a la producción de energía eléctrica. Hasta ahora, y puede haberlo, porque hay un informe de ANSCEAR, el informe 216, en el cual me voy a referir, donde ANSCEAR analizó la radiación para la generación de electricidad, de todas las fuentes, no solamente la nuclear. Hasta ahora el énfasis está en los trabajadores de las plantas de energía nuclear. Es decir, si ustedes van al sindicato en Argentina, Luz y Fuerza, el único problema de radiación que ellos ven es los trabajadores en las plantas nucleares. Ahí hay radiación, en otro lado no hay radiación. Pero el primer problema es que todos creen que es en la central nuclear. Pero lo primero que Ansgar dice es que de todo el ciclo de combustible nuclear, el único lugar donde hay más problemas es en la minería. La contribución dominante proviene de la minería y de la molienda, mucho más que las centrales nucleares. Y hay un cambio en el paradigma. Entre las diversas fuentes de energía para generar electricidad, la fuente que genera la mayor exposición a la radiación para los trabajadores no es la nuclear, es el carbón. Allí está la exposición, allí arriba y no acá abajo. Son estos los que se exponen a la radiación y no los de abajo. La contribución del carbón es mayor al 50%. Proviene de las operaciones durante la extracción de carbón, la combustión en centrifugal y con las cenizas. Porque alguien se preguntó qué hacen con las cenizas de las plantas y las tiran. No hay un sistema de residuos radioactivos como tenemos nosotros. Y las cenizas, el radio queda todo en las cenizas. La contribución nuclear es mucho menor. Y los grandes culpables son estos elementos radioactivos naturales, el radio y el radón, del cual los uruguayos se preocuparon en el año 37. Más aún, esto sí que es un shock. El mayor impacto de radiación debido a la instalación de potencia eléctrica, no de generación de electricidad, yo pongo 1000 megavatios, la construcción de plantas, se encontró en las plantas solares seguidas de las plantas eólicas, y con una gran diferencia. Es decir, que la radiación proviene de estas plantas y no de la nuclear. La razón es que la energía solar y eólica requieren grandes cantidades de metales de las tierras raras. Y las tierras raras se llaman raras porque son raras. La extracción de estos minerales de muy baja ley produce una gran exposición a la radiación, tanto ocupacional como pública. Las tierras raras para células solares, bueno, los paneles solares utilizan el telurio. El telurio es 3 veces más raro que el oro, así que miren todo lo que hay que mover para conseguir telurio. Y los generadores eólicos, sí, tienen el neodimio. Yo no hablaba del neodimio, es bien raro, ¿no es cierto? Se utilizan los imanes de turbinas eléctricas. Bueno, para conseguir neodimio, de nuevo, la gente se expone y se expone mucho. En resumen, las exposiciones y ocupaciones dominantes parecen que no están reguladas. Son estos mineros de todas estas tierras raras, de todas estas cosas, y los tripulantes aéreos. Tenemos que resolver este problema, este desafío. Porque Skea ya nos ha dicho, son las tripulaciones de aeronaves, son las fuentes naturales las que generan la mayor exposición, y son las tripulaciones de aeronaves y trabajadores de diversos sectores y mineros, etcétera, los que se exponen. Y después tenemos la exposición médica. Bueno, esto es medio caótico. En la exposición médica tenemos pacientes. Los médicos y enfermeras generalmente se creen que son exposición médica, lo que se llaman confortadores, las monjas, por ejemplo, que están en los hospitales, y voluntarios. Le hemos dicho a médicas y enfermeras que ellos son ocupación ocupacional, no médica.
pero igual nos quedan pacientes confortadores y voluntarios. Y entre los pacientes tenemos la exposición de diagnóstico y la exposición de terapia, muy distintas. Y la de terapia incluye la adventicia, con sus neoplasias malignas secundarias, un tema muy actual. Y los no pacientes, tenemos los confortadores y tenemos los voluntarios. Sí, tenemos un gran melange. Esta monja puede decir, esto lo mío es una posición médica. El médico no tiene nada, está ahí en un centro médico, pero nada más. Y los voluntarios que se ofrecen muchísimo porque les pagan, es el posición médica. Muy curioso esto. Y la del público, bueno, toda exposición que no sea exposición ocupacional o médica es exposición del público. Si no definimos claramente la ocupación en la médica, ¿cómo podemos saber cuál es la del público? Tenemos un problema. El segundo desafío, vamos a las bajas dosis. Tenemos que equiparar las posibilidades comprobadas que personas sufren de efectos con conjetura de efectos potenciales o inferencia de riesgo. Esa es la gran pregunta. Y para contestarla, tenemos que primero repasar algunas novedades y conjeturas epistemológicas de esta ciencia de los efectos de la exposición. La primera conjetura tiene que ver con los efectos determinísticos, ni hablemos de la baja dosis. Sabemos que hay una relación para los efectos determinísticos de umbral, ¿no es cierto? Arriba del 1000 milisievert ponemos los efectos determinísticos. Pero si a esta curva le agregamos otro eje de tiempo, si la dosis la damos protractada en el tiempo, sabemos que esta curva se corre a la derecha, pero no sabemos cuánto. No sabemos cuál es el umbral para esta curva protractada, sobre todo en muchos años, porque no tenemos la información. La protractación en pacientes son meses nada más, días. No sabemos qué pasa en 5 años, 6 años, si protractamos. Es decir, que dudamos. La segunda conjetura es la relación dosis-respuesta para efectos estocásticos. Ustedes saben, tenemos reacciones tisulares en altas dosis, y esta curva que les acabo de mostrar, pero esta curva realmente comienza más arriba porque nos ha dicho Anskean, con este 5% por Siever, que a un Siever tenemos un 5% de otros efectos, los estocásticos. Este es nuestro límite de conocimiento patológico. A la derecha sabemos, a la izquierda patológicamente no sabemos nada. Pero sabemos que hay un aumento de incidencia de cánceres por epidemiología. Pero la epidemiología tiene un límite también, que está, podemos discutir el orden de 100 milisieverts, algunos dicen un poco menos, pero es el orden de magnitud. Hay citogenética que nos marca indicadores de exposición, pero no de efectos. Y hay información radiológica general en animales, etcétera, que podemos extrapolar. Cuando extrapolamos todo esto, tenemos nuestra famosa relación de probabilidad estimada de cáncer. Esto es nuestro paradigma actual. Estimamos con frecuencia en altas dosis, subjetivamente, y lo vamos a ver, en bajas dosis. Y esto Anskean lo resumió en una curva que les muestro allí, donde hay menos números, es una curva para diplomáticos, y donde se marca la probabilidad del efecto y la dosis llamada como alta, moderada, baja, etc. Es más o menos la misma curva que le acabo de mostrar. Ya vamos a volver a ella. Pero obviamente esta curva tiene dos zonas, ¿no? Una de conjeturas y otra de hechos, porque arriba tenemos datos y abajo lo que tenemos son conjeturas. Pero vamos a volver a este tema. Porque en esta curva original nosotros estamos interesados en esta área. Acá es donde trabaja la protección urológica, la área de baja dosis. Y allí tenemos, lo que tenemos son conjeturas realmente, y vamos a verlo con más detalle. Más aún, sabemos, aún de esas conjeturas sabemos muy poco lo que ocurre acá. Es una probabilidad postulada de efectos versus las dosis, y sabemos que no puede bajar de un cierto número. ¿Por qué? Porque hay un fondo de dosis natural que es bastante alto.
2,4 milisieverts por año de promedio, pero hay un montón de lugares con 10 y hay lugares con 100. Y hay un fondo total de incidencia de efectos también muy alto. El de cáncer es casi 25%. Es decir, y acá, sobre esta incerteza, postulamos que un incremento de dosis va a producir un incremento nominal de probabilidad. Y este es el famoso riesgo de 5% por ciber que hemos convertido en 0.005% por milisievert. 5% por ciber, 0.0 por milisievert son matemáticamente iguales, como vamos a ver, pero epistemológicamente son muy distintos. 5% por ciber es fundado, este es una conjetura. Un problema muy conjetural es la influencia sobre nuestro conocimiento de la tasa de dosis, es decir, la primera derivada de la dosis, y del cambio en la tasa de dosis, es decir, de la segunda derivada de la dosis. Si la dinámica de la respuesta celular a radiación variara con los cambios temporales de la dosis, la primera derivada, que la pongo matemáticamente, o la segunda derivada, debiera influenciar el riesgo, es decir, la probabilidad por unidad de dosis. Por lo menos nos lo debemos preguntar esto. Y lo debemos preguntar por lo siguiente, porque miren estos dos gráficos. A la izquierda está lo que pasó en Hiroshima. La dosis, en el momento que tiran la bomba, ¡boom!, crece a niveles muy altos. La primera derivada de la dosis crece violentamente y después baja porque la dosis no vuelve a crecer de nuevo. Y la segunda derivada de la dosis también se modifica, oscila por cambio de la primera derivada de la dosis. Pero en las exposiciones habituales, la dosis crece lentamente, linealmente, generalmente. La tasa de dosis es más o menos constante. En pocos casos cambia, pero en la mayoría de los casos la tasa de dosis es más o menos constante. Y si la tasa de dosis es más o menos constante, la segunda de la dosis es cero. Entonces, yo me pregunto, este delta probabilidad por dosis de 5% por ciber, cuando la tasa de dosis o la segunda derivada de la dosis es elevado, ¿cambia? ¿Es diferente? Bueno, hicimos un trabajo con unos colegas polacos, entre ellos Andrzej Wojcik, que es en este momento vicepresidente del Comité 1 del ICRP, y nosotros con un pequeño experimento vimos que había diferencias. Así que creo que esto hay que mirarlo con más cuidado. Y otro tema del cual ahora se ha puesto muy de moda es la influencia de riesgo de daño fuera del blanco de la radiación. Debemos saber que la escala de tiempo limita nuestro conocimiento, porque la exposición ocurre en fracciones de microsegundos, pero la manifestación de efectos ocurre en años. La físico-química ocurre ahí en elementos muy pequeños, la epidemiología aparece en años. La biología todavía, es decir, la fijación del daño ocurre en unas horas. Y todo esto lo conocemos más o menos bien. La fisicoquímica, la biología y la epidemiología, los conocemos más o menos bien. Ahora, en el medio tenemos la fisiología, es decir, lo que lleva de este daño biológico al daño final que ven los epidemiólogos. Y de esto realmente no sabemos nada. De cómo o muy poco. Por ejemplo, sabemos que la radiación induce apoptosis, la muerte celular programada, ustedes saben. Ahora, hay gente que dice esto. La radiación induce apoptosis y también induce cancerogénesis, generación de cáncer. La mutación que genera esto en función de la dosis crece más o menos linealmente con la dosis para la apoptosis. Más dosis, más apoptosis, más muerte celular. Y también para carcinogénesis. Ahora ellos dicen, si estas dos curvas se cruzan,
Entonces, por debajo de la dosis donde se cruzan, hay hormesis, porque hay más apoptosis que carcinogénesis. Es decir, que hay limpieza de daño mayor que generación de daño. Personalmente creo que no es así por un montón de motivos, pero no importa mi opinión o la de muchos otros. Hay muchos biólogos que yo respeto muchísimo que creen que esto ocurre. Es un tema a dilucidar. La respuesta adaptativa, creo que todos lo saben, esto se ha visto no solo en laboratorios, sino en seres humanos. Uno irradia la célula, hay mutación, las irradia más, hay más mutación. Si ahora las irradia un poquito y después las irradia más, hay menos mutación. Es decir, que es como si las células se entrenan con un poquito de radiación y se cuidan en muchísimo más. La inestabilidad genómica, otra cosa que se ha visto, hay cuando es equivocado pensar que las células que sobreviven a la mutación no mutan, se ha visto que mutan por problemas de inestabilidad genómica. Y el efecto vecindad, lo he traducido así, se llama bystander, que es la habilidad de células afectadas por la radiación para transmitir manifestaciones de daños a otras células que no fueron afectadas por la radiación. Y eso se ha visto y no se sabe por qué ocurre. Es decir, nosotros pensábamos que la radiación afectaba a unas células, mutaba, y todas las demás se quedaban sin cambio. Pero esto es equivocado. La radiación puede estar afectando una célula y hay mutación en células vecinas. Por algún motivo. Hay varias teorías. Los efectos apocales, que los médicos conocen muy bien, que uno irradia un tejido, aparecen efectos en otro, irradia el hígado y le aparece el efecto médula, por ejemplo. Y cómo afecta la radiación en el sistema inmunitario. De esto realmente hemos trabajado mucho. El sistema inmunitario limita las infecciones y el cáncer, pero no sabemos cómo hace la radiación. Y finalmente nosotros hemos estudiado mucho el efecto de la radiación en el núcleo de la célula. Pero la célula tiene un montón de organelos, algunos de ellos con DNA, como la mitocondria, con ADN. No sabemos cuáles son los efectos de la radiación en el ADN. Cuáles son el retículo endoplasmático duro con los ribosomas, en el suave, en el aparato de Golgi, tan esencial, en las lisosimas y en el citoesqueleto, que puede tener funciones muy importantes en el citoesqueleto, no solo en la reproducción celular, sino les recuerdo que los microtúbulos están en los axones de las células nerviosas también, y que más aún, que los microtúbulos son el único elemento biológico en nuestro cuerpo donde puede haber reacciones cuánticas por su tamaño. Así que, ¿cuáles son los efectos de reacción en todo esto? Si son positivos, negativos, ningún efecto, no tengo ni idea. Y después todos nos dicen, bueno, no se preocupen porque al final los epidemiólogos estudian esto y nos dicen si ha habido efectos o no. Pero claro, hay un problema con los epidemiólogos, que hay límites en la detectabilidad, porque la radiación es un cancerogénico débil y la incidencia de cáncer es muy alta y por eso es muy difícil de detectar efectos, porque hay químicos, hay virus, bacterias que afectan la incidencia de cáncer. El epidemiólogo tiene un grupo de control y un grupo expuesto, donde hay un poquito más de probabilidad en el grupo expuesto, y entonces controla el número de cánceres en el número expuesto, que son los naturales más la radiación, y que tiene una oscilación estadística, el número en el grupo no expuesto, y saca la diferencia. Pero claro, esa diferencia está afectada por esta fluctuación. El significado epidemiológico viene dado por la diferencia, esta diferencia entre los cánceres del grupo de control y los cánceres del grupo expuesto. Y para ver esta diferencia, la desviación estándar es de este valor. Y para ver algo tenemos que tener por lo menos 2 sigmas de desviación estándar. Bueno, si operan algebraicamente,
van a ver que el número de gente que necesitamos para ver algo es indirectamente proporcional al cuadrado de la dosis. Es decir, que cuando la dosis se hace muy baja, este número se va muy para arriba, muchísimo para arriba. Para ver efectos en un milisievert necesitamos 1.000 millones de personas. Para verlo cuando hay 10 milisievert, 10 millones de personas. Recién con los centenares de milisievert empieza a haber algo posible con 100.000 personas. El único estudio que yo conozco es el de Hiroshima, que tuvo 86.000 personas. No ha habido otro estudio de este tamaño. Para que hayan los estudios epidemiológicos normales del orden de 1.000 personas, algo así, necesitamos 200.000 milisievert. Es decir, que los epidemiólogos nos pueden ayudar poco realmente. Esa curva, representándolo en un papel log-log de dosis y personas, da una curva de este tipo que divide el conocimiento en dos. Una región de detectabilidad y una región de conjetura. Y les vuelvo a decir, para un milisievert, como ven, necesitan 1.000 millones de personas para poder ver algo. Y con los hereditables no les digo, el riesgo es mucho mayor. Se habían visto en animales, pero en el hombre no se vio ningún efecto hereditable, pese a que nuestras normas los consideran que existen. ¿Y cómo lo vamos a ver? Esta curva por los hereditables se va mucho más a la derecha. Para un milisievert necesitamos 10 a las 12 personas. No existen en el universo. Es decir, que tenemos un conundrum con la atribución de daño a baja dosis, pero sin embargo, esta atribución se ha hecho. Se han calculado descargas, se modeló matemáticamente el ambiente, se calcularon dosis colectivas con esa descarga. Se hacen todos los días estas cosas, ¿no es cierto? Tiramos un poco de material al aire y calculamos la dosis colectiva, no sé, en la China, donde hay muchos chinos. Si hacemos una buena computadora, podemos calcular la dosis colectiva en todo el mundo. Y después agarramos esa dosis colectiva, la multiplicamos por 5% por ciber y la transformamos en número de muertos. Esto se ha hecho. Y no lo hicieron, no lo quito, un grupo antinuclear, no. Esta cuentita de transformar dosis colectiva en cadáveres, en número de personas muertas, la hizo la Academia de Ciencias de Nueva York, una de las principales academias del mundo. Después dijeron, perdón, nos equivocamos, pero claro, estuvo en la web un montón de tiempo, lo copiaron todos. Creo que todavía lo pueden sacar, no está más en la web de la academia, pero debe estar en la web, el estudio. Bueno, este estudio decía que en Chernobyl había muerto 1 millón de personas. 1 millón de personas es un montón de gente, ¿eh? Parece que es una guerra. Estas imputaciones causaron daños muy serios, no conjeturales, reales. Serios efectos psicológicos, tanto en Chernobyl como en Fukushima. No tenemos tiempo para hablar por ello, pero son muy serios. Y hemos hecho un montón de trabajos para buscar una solución científica sobre este problema. En el año 92 hicimos algo con la NEA, después en el 2007 en Health Physics, en el Journal of Low Radiation en el 2011, en la Nuclear Engineering Technology, en la de Australia también en esa época. Y la tesis era muy simple: a baja dosis de radiación no se pueden atribuir efectos reales a la radiación, no se pueden atribuir objetivamente. Se pueden atribuir riesgos conjeturales que pueden ser inferidos subjetivamente. Y esto fue consolidado por el informe de Anskear de 2012, que les recomiendo leer. Vuelvo a la curva esta, que es el resumen de ese informe, y fíjense que Anskear dice con toda claridad que hay una diferencia en la observación de efectos. Anskear dice, los efectos clínicamente observables ocurren solamente en altas dosis. En dosis medias, los efectos son estadísticamente observables y en dosis bajas son biológicamente plausibles. Anskear also nos marca la diferencia entre probabilidades frecuentísticas y probabilidades subjetivas. Solamente las probabilidades de arriba son frecuentísticas, es decir, hay frecuencias que se pueden transformar en probabilidades. Las de abajo son subjetivas.
Es un grupo de gente que se junta y dice, bueno, yo creo que la prueba es esta. Y esto ha permitido separar este plano en hechos y conjeturas. A la derecha lo que tenemos son evidencias verificables, es decir, hechos. Y a la izquierda tenemos conjeturas. Y la conjetura yo no lo digo derogatoriamente conjetura, es una cosa que usamos en física, en matemáticas, es una conjetura, no está verificada. Ernst Kehr usa atribución versus inferencia. A la derecha dice, acá se pueden atribuir los efectos. A la izquierda se puede inferir un riesgo subjetivamente. Pero es más, podemos dividir un poco más este plano, porque en altas dosis hay posibilidad de diagnóstico individual, patológico. Y en las dosis intermedias hay posibilidad de estimación estadística, epidemiológica. Y en la izquierda, y bueno, podemos extrapolar y solo extrapolar. Es decir, que en este gráfico podemos atribuir individualmente a la derecha, atribuir colectivamente aquí y inferir en bajas dosis. Le vuelvo a repetir el Ernst Kehr 2012, el anexo A en particular, les recomiendo leerlo esto con cuidado. Hace pocas semanas el OIA sacó un preprint sobre cómo aplicar esto en estándares. Está todavía muy borrador, pero les recomiendo bajarlo de la web y mirarlo. Hay un desafío relacionado con esto, que es la expresión lineal sin umbral, el LNT en inglés, que ha causado un problema de significado. Los acrónimos siempre traen problemas de significado y una confusión espantosa. Para un epidemiólogo, el LNT es una conjetura epidemiológica, que la incidencia de efectos por unidad en dosis alta, donde tienen evidencia, es la misma en dosis bajas, donde no tienen evidencia. Es una decisión conjetural. Para los biólogos, es una teoría. Ellos dicen, yo no sé qué pasa en el medio, pero supongo que un incremento de dosis producirá un incremento directamente proporcional a la probabilidad de contraer el cáncer en altas dosis. Y para nosotros, para los radioproteccionistas, bueno, el LNT para nosotros fue simplemente siempre, y el ISRP lo ha dicho con claridad, un modelo, nada más que un modelo de protección, un enfoque práctico para la gestión de la protección radiológica, el que considera la protección contra una dosis adicional independientemente del nivel de dosis acumulada. Les voy a mostrar esto con un gráfico. Imagínense que nosotros no usamos una relación lineal a partir de la dosis de fondo. Usamos esta relación. Entonces, cuando hagamos la protección, decimos, bueno, aquí ha habido un delta de dosis, habrá un delta probabilidad, hago protección para ese delta de probabilidad. Pero a la medida que la persona sigue recibiendo dosis, el mismo delta de dosis produce una probabilidad distinta. Así que más adelante lo tengo que proteger más. El delta de dosis a delta de dosis iguales se producen probabilidades distintas y por lo menos protecciones distintas. Esto es absolutamente inaceptable para la legislación laboral, porque independiente, si esto ocurre, va a generar discriminación con la edad del trabajador. Así que es absolutamente inaceptable. Esto se discutió y es así. Así que hay un desafío con el ANTI, tenemos que aclarar esto porque la confusión es enorme. El tercer desafío que tenemos, ligado a todo esto, es la solución al problema de la imputación de legal de daño por radiación. Un empleador que le produce radiación a un trabajador por su trabajo, si le produce efectos, el trabajador lo puede imputar al empleador. Usamos el término imputación como acciones fundadas por la ley para asignación de daño, ¿no? Es un término que es correcto en inglés también, imputation, pero los ingleses no les gustan, no lo usan.
usan charge, ¿no? Cosa que nosotros no entendemos, charge para nosotros poner algo en el hombro. Pero nosotros en Latinoamérica imputación es muy común, en el habla castellana es muy común. Y la imputabilidad, para ver la imputabilidad necesitamos expertos, ¿no es cierto? Porque el juez va a requerir a alguien que diga esto es así o no. Y nosotros tenemos 3 expertos. En alta dosis, donde la atribución individual, la atestación es patológica, es decir, el experto es un patólogo. Y el patólogo puede mirar y decir, sí, esta persona fue irradiada, fue dañada. En dosis media es un epidemiólogo. Puede haber una atribución colectiva. Vamos a hablar de esto. Las dosis tienen que ser grandes y la población grande, si no el epidemiólogo no ve nada. Y en bajas dosis hay una inferencia de juicio. Podemos decirle al juez, sí, mire, yo creo. Y otro le puede decir, yo creo una cosa distinta. Y el problema está, como le dije antes, en que este 5% por Siever, que es matemáticamente igual al 0.05% por millisiever, no es epidemiológicamente igual, porque el 5% por Siever es un hecho objetivo y el otro es una conjetura subjetiva. Esto genera problemas en el ámbito legal. Esta es la cuestión epistemológica fundamental. Matemáticamente, 5% por Siever es igual a 0.05 millisiever por millisiever, pero conceptualmente son dos cosas muy distintas, conceptualmente. Entonces, el problema que tenemos es que la imputación individual en altas dosis es relativamente sencilla, es un caso típico. Si la persona, un hepatólogo dice, mire, esta quemadura es debida a radiación, caso cerrado. En el medio, individualmente no podemos hacer ninguna imputación, pero podemos imputar un grupo. La imputación por grupo no es muy común en Latinoamérica, muy rara. Yo en Argentina la vi creo que una vez nada más, cuando chocó un tren en 11. En Estados Unidos es muy común, le llaman class action, todos los casos de cigarrillos, ¿recuerdan ustedes? Pero en fin, es posible. Creo que en cada país tienen distintas prácticas, pero no es común la imputación de grupo. Pero no puede haber imputación individual, esto es importante. ¿Y aquí? Idea. No hay ninguna práctica legal de qué hacer en estas dosis. ¿Qué son las dosis que recibe la gente? Las comunes. Bueno, se trató de resolver esto con la ILO, hay un documento, el documento 73 de la ILO, pero no lo resuelve el problema. Dice simplemente en distintos países lo hacen distinto. Pero en este nuevo tomo de la OIA, al cual les dije originalmente, en este nuevo trabajo de la OIA, hicimos algo sobre esto. Es el capítulo 7, donde esto se analiza con detalle y los invito a que lo lean. Resolver globalmente el enigma legal de la imputación después de situaciones de exposición a bajas dosis es un desafío para el derecho nuclear y para todos nosotros, para ayudar a los abogados a resolverlo. Bueno, mi epílogo es muy sencillo. Tenemos que refinar el paradigma para que pueda lidiar de manera racional con la radiación natural, en primer lugar. Yo le marqué algunos de los problemas. Saben ustedes que hay muchísimos problemas con la radiación natural. No mencioné las norms para nada, por ejemplo. Y hay problemas con las norms, con los natural occurrent radioactive materials, las industrias por todos lados. Y además con las exposiciones de baja dosis y baja data de dosis, particularmente por sus implicaciones legales en temas ocupacionales, que es donde van a ocurrir los problemas. Este es el mayor desafío para nuestro futuro y los invito que con la misma profundidad y audacia que tuvieron los uruguayos en el año 1937, los latinoamericanos, digamos, nuevamente Latinoamérica va a iniciar a sacudir el cocotero para ver si tenemos un paradigma mejor, preservando el anterior, preservando lo bueno y mejorando lo otro. Les agradezco mucho la atención y vuestra paciencia y acá voy a
dejar de compartir y finalizar. Muchas gracias por todo a todos. Muchas gracias.